Bienvenidos, bienvenidas a Zoom a Vincularte, el podcast, una iniciativa del Instituto Humaniza Santiago y su revista clínica y psicosocial Vincularte. En cada capítulo, nuestros anfitriones Freddy Orellana y Valentina Vukusic conversan con algunos de los autores de nuestra revista, en un diálogo dirigido a terapeutas, operadores psicosociales y todos quienes se interesen en temas de terapia y salud mental. Gracias por escuchar y les invitamos a leer Vincularte. Hola, hola a todos y a todas, sean bienvenida a este que es el sexto capítulo de nuestro podcast. Increíble, 6. Valentina, cómo ha pasado el tiempo. La segunda ¿Cómo temporada ha estás? volado. Yo Sí, muy bien, ¿y tú, Freddy? yo estoy bien, estoy, digamos, contento porque tenemos una gran invitada Ujú. y vamos a conversar de un tema que no habíamos hablado y que es un tema súper importante, súper relevante para todos nosotros los terapeutas, ¿no? De todas maneras. Así que podrías presentarla. Súper, parto yo por presentar a nuestra entrevistada de hoy, además de agradecerles que estar hoy día con nosotros. Vamos a conversar con Renata Ortega Sáez, que es terapeuta sexual y de pareja con 30 años de experiencia de ejercicio profesional en investigación, docencia, clínica, consultoría. Lleva muchos años trabajando en el ámbito de la sexualidad, tanto público como privado, siendo precursora en temas vinculados a salud sexual y reproductiva en nuestro país. Es autora de 2 libros, La Edad de la Libertad, La Secreta Sexualidad de las Mujeres, sobre el que vamos a conversar un poquitito más hoy día, y uno anterior titulado Divino Placer. Así que muchas gracias, Renata, por estar hoy día con nosotros, y no sé si quisieras tú agregar o complementar algo a esa presentación o contarnos qué es lo que más te representa de esa presentación, ¿no? No, bueno, primero agradecerles a ambos, ¿no? La oportunidad y también a vincularte a este espacio que yo sigo y escucho muy animadamente siempre. Me parece que es muy oportuno tener la posibilidad de escuchar a colegas, a otros terapeutas en sus oficios, ¿no? En sus líneas de expertise. A mí me llena un espacio que no tengo hoy día porque no estoy en la academia, no estoy tampoco haciendo trabajo más comunitario, así que me gusta participar de este espacio en el que ustedes me han invitado. Y sobre la presentación, yo creo que está todo dicho, ¿no? Quizás lo más relevante es que, claro, llevo ya, a pesar de que no me gusta mucho decirlo, pero 3 décadas, que es harto tiempo, me hace sentir un poco eh, madura, consolidada, digo yo, pero bien. Y creo que son 3 décadas no poco interesantes, ¿no? Respecto también del tema de mi expertise, que es cómo efectivamente la sexualidad, al ser una construcción social, tiene un dinamismo, ¿no? Propio. Entonces, claro, es interesante ver cómo las transformaciones sociales acontecidas en el último tiempo van ingresando también, ¿no? A los espacios más privados y finalmente también a nuestro dormitorio. Qué interesante eso, porque son 3 décadas bastante movidas en lo que tiene que ver con Exacto, sexualidad, ¿no? exacto. Eh, y justamente queremos partir con una primera pregunta en ese sentido, ¿no? Tú llevas una trayectoria larga trabajando terapéuticamente y educando en sexualidad. Entonces nos gustaría Ujú, saber cómo ha sido ese camino, cómo ha surgido ese interés en ti y sobre todo pensando en los inicios, ¿no? En un país que ha cambiado harto, pero que sigue censurando la educación de alguna forma y con harto doble estándar en otras áreas, ¿no? ujú, Em, Tuve la oportunidad de escuchar otra entrevista que te hicieron en la que contaban que incluso algunas apariciones televisivas tuyas hace algunos años atrás mm. llevaron a sanciones del Consejo de Televisión, ¿no? Como Sí, tal cual, eh, sí. en un país donde al mismo tiempo la sexualidad está presente para, no sé, pues vendernos un auto y una cerveza, digamos, ¿no? Entonces, Ujú, ¿cómo ha ujú, sido tu trayectoria, tu interés y este ujú, camino? ujú. Bueno, ha sido un lindo camino lleno de oportunidades que he ido tomando, ¿no? De desafíos que han implicado bastante trabajo
análisis de uno mismo, de la persona al terapeuta, ¿no? Y también una, una, una necesidad de ir compatibilizando este campo que se abre a los terapeutas, a los psicólogos, del cual siento yo que soy una precursora, y que antes estaba también en otro espacio, ¿no? En los espacios probablemente desde el punto de vista de la ciencia más ligados a la ciencia médica, obviamente, ¿no? Y para qué decir muy ligados a ese espacio muy consolidado de la ginecología, sobre todo Ujú, en el tema de las mujeres, ¿no? La urología todavía no alcanza a ser un espacio de trabajo sexual para la población de los hombres, ¿no? Sin embargo, las mujeres siempre se han refugiado en ese espacio. Pero volviendo a lo que tú comentaste, claro, ha sido un camino largo que me ha desafiado y ha desafiado, creo yo, también a los grupos con los cuales he trabajado, porque como tú dices, el trabajo requiere también estar muy claro de qué es cuál es mi labor, ¿no? En este ámbito, que es un ámbito eminentemente privado, ¿no? El ujú, ámbito sexual es un ámbito privado. Y eso ha sido difícil de consolidar como idea, ¿no? ujú, Una cosa es lo que en el ámbito público concierne respecto de la sexualidad, que tiene que ver con derechos, políticas, ¿no? Visibilización de algunas necesidades de la población. Y otra cosa es el quehacer sexual que nos pertenece a cada uno como individuo y del cual tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Como terapeutas o como personas que estamos interviniendo en esa área, de tal manera de no pasar a llevar las propias éticas sexuales. ¿Mm? Y ahí entro en otro de los desafíos y es cómo también en la medida en que tú vas trabajando en el ámbito de la sexualidad, debes tener muy presente que no hay, ¿no? Una receta, por decir así, a ujú, pesar de la cantidad de libros y recetarios que existen respecto de la práctica sexual, que ujú, sea conveniente para cada paciente, y que los terapeutas tenemos el principal deber, ¿no? De abrir ventanas, digo yo, de abrir puertas, más que delimitar las oportunidades de acuerdo a nuestros propios sesgos. ¿M? ujú, Mi trabajo en educación ha sido fundamentalmente con profesionales de la educación y con profesionales de la salud, es decir, personas adultas que inevitablemente, ¿no? Tienden y hemos tendido todos a caer en las propias conjeturas para ayudar a nuestros pacientes. ¿M? ujú, Nuestras propias rutas o nuestros propios guiones sexuales han sido transmitidos a esos pacientes y hemos perdido de vista que el gran trabajo en sexualidad tiene que ver con respetar la diversidad y con entender que hay rutas muy únicas, ujú. trayectorias y guiones muy únicos, ¿no? Y eso viene desde los estudios más sociológicos y antropológicos de la sexualidad. Y en lo personal y profundo que puede ser la definición de ese bienestar o ese malestar, digamos, como que Absolutamente. durante Mm. años hemos patologizado cosas que no necesariamente generan malestar y viceversa, digamos, ¿no? Claro, y en esto de entender la sexualidad como una construcción social que reúne obviamente, ¿no? Aspectos biológicos, psicoorgánicos, eh, de hecho, ¿no? Podríamos decir también que la sexualidad es un ámbito político, si lo Ujú, quisiéramos también poner Mm. ahí, ¿no? Entonces, es un ámbito muy dinámico. De hecho, todos los criterios nosológicos van teniendo cambios, ¿no? O sea, cuando yo empecé a estudiar ujú, sexualidad y especializarme en esto, utilizábamos ciertos criterios diagnósticos que hoy día ya no se utilizan, mm, ¿no? Teníamos ciertas terapéuticas que hoy día cuestionamos. Yo siempre soy súper honesta en decir, yo empecé a trabajar con un modelo y a atender a mis pacientes con ese modelo que hoy cuestiono, ¿no? Y hoy puedo entonces también entender que hay determinadas transformaciones sociales que nos obligan también a los terapeutas a tomar en consideración
nuevas, ¿no? Nuevos guiones, nuevas trayectorias, nuevas formas de entender la sexualidad, nuevas decisiones, las decisiones de la abstinencia, por ejemplo, Mm, ¿no? O las decisiones de tener parejas abiertas en términos de tener una práctica sexual más diversa con distintos compañeros sexuales, o las prácticas sexuales que no devienen necesariamente de un ámbito relacional. Todo eso, ¿no? A mm, cualquier terapeuta le va a cuestionar su propia ética también. Y ahí tenemos un trabajo en la persona del terapeuta, obviamente. por supuesto. Me Sí, hiciste recordar un podcast que grabamos sobre discrepancia sexual en las parejas de largo plazo con Muy Francisco Ibaceta, bueno, por ejemplo, muy bueno, lo escuché. como un espacio donde también hay tanto que remirar como fuera de las indicaciones clásicas, ¿no? Que siempre se han dado, como Exacto. poniendo el foco en el bienestar de ese vínculo, de esa pareja, Ujú, de forma más creativa. ujú, ujú, exactamente, ¿no? El concepto de discrepancia siento yo que ha venido como a alumbrar, ¿no? Para mi gusto, lo que hemos estado haciendo quizás por décadas en el ámbito sexual, de la terapia sexual, ¿no? Porque alumbra otras esferas que no tienen que ver necesariamente con las primeras terapéuticas sexuales, que eran muy ligados, ¿no? Al comportamiento sexual, a la práctica, ¿no? A la frecuencia, a la negociación, ¿no? Y este concepto o el trabajo desde el punto de vista de la dinámica relacional nos aterriza en estas otro tipo también de negociaciones y pautas de cuidado mutuo que hay que tener cuando uno hace una intervención también en esta área. ¿No? sí. Qué bueno, Renata, escucharte en el sentido de una voz de una terapeuta que va investigando acerca del tema y es una voz, digamos, porque la voz de los terapeutas es muy importante y a veces es difícil que podamos escuchar a otros terapeutas. Estamos más habituados a escuchar al mundo académico, Mm, que también mm, siempre hay que escucharlo, pero la voz de los terapeutas a veces en estos temas no es tan habitual. Entonces me parece sí. tiene mucho valor tu voz y lo que escribiste, ¿no? Lo último que Mm, escribiste fue este libro que tengo en mi mano que se llama La Edad de la Libertad, la secreta vida sexual de las mujeres maduras, que mm, fue publicado el año pasado, mm, 2023, ujú. ¿sí? Así es. Entonces, te quería preguntar, ¿por qué decías poner el foco en la vida sexual de las mujeres maduras? ¿Qué te llevó y Ujú, cómo fue ese camino de focalizar en esto? ujú. Bueno, vuelvo al tema de que la intervención en sexualidad, lo que podemos aportar o no también como terapeutas, va muy de la mano de las necesidades que emergen de determinadas transformaciones sociales y culturales, ¿no? Cuando yo Sí, empecé, quiero contarles esto porque me parece interesante, cuando yo empecé a meterme en este tema, podríamos decir de forma indirecta, porque yo tuve la oportunidad, me ofrecieron para mi práctica profesional participar de una investigación. Estamos hablando de justamente, ¿no? La llegada a la democracia en nuestro país. Entonces yo en el año 90 ingresé a un grupo de trabajo de investigadores con distintas disciplinas que se formó en el Hospital Barros Luco, que era un hospital pionero en investigación, digamos, antes de la dictadura, ¿no? En investigación sobre derechos sexuales y reproductivos. ¿M? De hecho, el Barros Luco fue uno de los hospitales donde llegó la primera gran cantidad de metodología anticonceptiva, ¿no? Donde se hicieron las primeras ¿cómo se llama? Campañas masivas, donde se efectuaron los primeros abortos también, ¿no? ujú, Por personal médico en la época de los 70. Entonces fue interesante participar de esta experiencia. Yo en ese momento hice también mi tesis a propósito de esto con mujeres que se habían provocado un aborto e ingresé, porque era muy joven también, a trabajar con los adolescentes en ese minuto, con las y los adolescentes que llegaban a estos espacios, ya sea de internación
intencionalidad de un aborto o a estos espacios de asistencia a embarazo precoz, se llamaba en ese tiempo, ¿no? Eh, Mujeres y jóvenes, parejas, niños prácticamente embarazados sin saber mucho qué hacer con este nuevo espacio. Y claro, en ese minuto, ¿no? Lo que a mí me saltó fue la dificultad que tenían tanto las mujeres que se habían provocado un aborto como estas primeras personitas que entraban a la vida sexual, ¿no? Ya con una amenaza, con una responsabilidad mucho mayor de la que podían hacerse cargo, ¿no? Y en ambas poblaciones la sensación de que la sexualidad quedaba inmediatamente significada como un espacio de peligro, de amenaza, Ujú. no como un espacio de placer. Y eso me metió mucho ruido y entonces empecé a meterme por ahí, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer efectivamente para que estas poblaciones, y esa fue la tarea que mantuve ahí como por 5 años que estuve en el Barro Luco, para que estas poblaciones a las que yo atendía pudiesen reparar este espacio, ¿no? Y poder también gozar de un espacio de bienestar, de vida buena, digo yo, ligado también al placer sexual. Y entonces, Freddy, para responderte, bueno, hoy día estoy en el otro extremo porque también, ¿no? El cambio en la expectativa de vida, la sobrevida que tenemos hoy día en el mundo, hace que la población madura, añosa, sobre 60 años, vaya a ser de aquí a 5 años más la preponderante en el mundo. Mm, Ujú. Eso significa que vamos a ser más personas adultas, en las que me incluyo, ¿no? Adultas grandes, maduras, añosas, que personas jóvenes. Y eso también ha contribuido a que las personas en esta búsqueda de seguir vivos, ¿no? También aparezcan nuevas necesidades en torno a la vida sexual, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con cómo los pacientes llegan, ¿no? A determinados profesionales, cómo entre los profesionales empiezan las derivaciones. Yo diría, los últimos 7 años, ¿no? Con una importante cantidad de pacientes grandes, Ujú. consultantes, mujeres y hombres, más mujeres, por cierto, porque creo que también en esto hay un sesgo, ¿no? Porque las mujeres maduras tienen más dificultades para continuar su vida sexual que los hombres maduros, ¿no? Ya saben, porque las elecciones en este caso están justamente también limitadas por otros mandatos. Eh, y bueno, y eso hizo que un poquito antes de la pandemia yo empezara como a situarme en esto, en la búsqueda también de una terapéutica favorable para estas mujeres. Y me pilló la pandemia con el interés bueno, hagamos algo, ¿no? Hicimos revisiones de casos con una chica que me ayudó, una exalumna mía, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos si levantamos algo de esta información para tener un poquito más de análisis? Ujú. Y dentro de un grupo obviamente limitado, porque tampoco no era una encuesta nacional, no era ujú, algo, sino que bueno, tomando en cuenta también como lo ha hecho la investigadora Ana Freixas en España, ¿no? Que es una colega que lleva muchos años trabajando con población madura y gran parte de su investigación ha sido eh, de voz a voz, digamos, ¿no? Entonces es el mismo método que nosotros utilizamos, ¿no? De una mujer a otra, a sus amigas, de esas a sus amigas, y logramos reunir alrededor de 150 mujeres dispuestas a hablar, ¿no? De lo que estaba sucediéndoles en el plano sexual. Y como te digo, esto partió como un análisis clínico, como de un interés clínico, pero lo que fue arrojando nos dio la idea de que era interesante aportar también socialmente con esta voz que veíamos tan clara, era muy clara, es muy clara la voz de las mujeres que escuchamos y eso nos pareció muy válido, que fuesen pocas, ¿no? Muy válido de poner, como mm, una voz que no existía, que nosotras mismas teníamos sesgo respecto a lo que íbamos a poder escuchar. Creímos que íbamos a tener a mujeres
mucho más restringidas respecto de lo que ellas querían, podían, ¿no? Tener como práctica sexual hoy día. Y nos llenamos de la voz de ellas y decidimos, bueno, hagamos algo con esto y busquemos publicar esto. Entonces, así es como llegamos al libro. Sí. Qué bien. Hay una idea que a mí me parece muy interesante, que además es muy antigua, digamos, esta cosa, esta idea como del placer, ¿no? Del Ujú, acceso al placer, ¿no? Como decías tú, está llena de condicionamientos socioculturales, así ¿no? es. También es un tema político, un tema de control social, Ujú, ¿no? ujú, Y hay algo que tú escribes en el libro, que yo lo noté, dice, que es la idea de, entre comillas, de lo molesta, que es la experiencia sexual penetrativa para las mujeres menopáusicas, ¿no? ujú, Penetrativa está entre paréntesis, ¿no? ujú, Lo molesta que es la experiencia sexual, y entre paréntesis tú pones penetrativa. ujú, Para las mujeres menopáusicas, consolidando el estereotipo de mujer mayor asexuada, ¿no? ujú, ujú, Incluyendo el hecho de que la ciencia y el relato normativo siga siendo equivalentes el encuentro sexual con la acción penetrativa y la meta orgásmica. Esto limita a las mujeres maduras al momento de querer validar, lo escribí en primera persona, lo que sentimos que es necesario ujú, para nuestro goce y satisfacción sexual, ¿no? ujú, ¿Cómo observas en la actualidad? ¿Qué pudiste ver de esta idea del placer y justamente del acceso al placer? Porque creo que también estamos hablando de algo dinámico que va cambiando a través del tiempo y como tú ujú, recién lo dijiste, podemos ujú, tener ciertos sesgos ujú, y pensar que a lo mejor está mucho más limitado y quizás no lo está tanto. ¿Qué pudiste descubrir, ver en ujú, ujú. esta investigación? Bueno, lo primero es que también tenemos que pensar que las mujeres con las que nosotros conversamos, ¿no? Son mujeres de la generación del baby boomers, ¿no? Son Ujú, mujeres que van de los que nacieron entre el año 40 y el año 65, más o menos. ¿M? ujú, Que probablemente un corte parecido hecho en 10 o 20 años más nos va a mostrar a otra mujer madura. Esto es muy importante, ¿no? Porque cuando estamos identificando investigación en sexualidad, por ejemplo, y que en general pertenece a grupos, ¿no? Ya, vamos a analizar, no sé, los encuentros sexuales de población homosexual, bla, 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 ¿no? Tenemos que ver en qué fecha está y de qué personas estamos hablando, ¿no? En qué fecha sí, está hecha esa investigación y de qué generación de, por ejemplo, personas homosexuales estamos hablando, ¿no? claro, Lo mismo acá, cuando yo hablo de mujeres maduras, no estoy hablando de todas las mujeres maduras ni de que el concepto incluso de mujer madura, que es un concepto que estamos utilizando ahora, o mujer consolidada, ¿no? En vez de adulta mayor o abuelita, ¿no? Cada concepto tiene también, ¿no? Un significado y relata una existencia específica. Entonces, cuando estamos hablando de este libro y de estas mujeres maduras, estoy hablando de esta generación de mujeres, que es una generación, para mi gusto, muy particular, porque es la generación de la transición, si quisiéramos llamar, ujú, sobre todo en Latinoamérica, porque obviamente no en los países, en otros países ha sido distinto, pero en Latinoamérica son las mujeres que fueron criadas, ¿no? Y educadas, voy a poner así, para ser mujeres decentes, monogámicas, de un solo hombre, al servicio del placer de ellos, ujú, y que hoy día, a los 60 años, 65, 70 y 75 que llegamos en la muestra, son mujeres capaces de cuestionarse esos mandatos, ¿no? Ese tipo de socialización genérica y de atreverse quizás a indagar un poquito más en el mundo subjetivo, que es lo que hacemos en terapia, para ver qué es lo que a ellas hoy les hace sentido respecto al placer, ¿no?
Y el placer es un término también, creo yo, que ha estado muy limitado en general para las mujeres, ¿no? O sea, el placer ha sido, desde el placer de Eva de comerse una manzana en el mito, ¿no?, religioso, de ahí para Ujú, adelante, como que todo placer para las mujeres siempre conlleva un peligro, que a mí me mm, parece tremendo, ¿no? mm, Y es una diferencia genérica interesante. O sea, si comemos mucho, si nos damos el placer de comer, vamos a engordar, tenemos un problema, ¿no? Si tomamos mucho, nos vamos a, no sé, convertir en mujeres poco dignas, ¿no? Si mm, tenemos mucho sexo, nos vamos a convertir en mujeres indecentes, que es el término que ocupan mis entrevistadas, ¿no? La mujer decente, la mujer indecente. mm, Eh, entonces, el placer ha sido también para estas mujeres, la mujer madura actual, ¿no? Un espacio bien poco gobernado, bien poco eh, vivido, ¿no? Desde el punto de vista de su propia búsqueda. El placer ha estado como en un estándar, ¿no? Esto es lo que tengo permitido y esto es lo que no tengo permitido. Ahora, estas mujeres son las mismas mujeres, ¿no?, que han ido tomando un poder diferente en el ámbito público también. Yo recuerdo muy bien una investigación que me quedó muy clara por ahí por el año 95 que hizo Sur Profesionales en ese momento las mujeres empoderadas del ámbito público, ¿no? Ujú, Em, y su relación con el poder en el ámbito privado, en el ámbito íntimo. Y era controversial porque mujeres muy empoderadas, ¿no?, también eran mujeres muy sometidas en el ámbito sexual. Así, sometidas con escaso poder de negociación. mm, Entonces tú dices, bueno, son estas mujeres las mismas que hoy día quizás, ¿no?, ya a los 70 años, 60 y tantos años, son capaces de decir, mira, ¿sabéis qué? Yo ya hice este camino, ya fui y volví. Muchas ya se separaron, construyeron otra relación o no, ¿no? Muchas se hicieron cargo de la crianza de sus hijos. Recordemos también que son mujeres donde la paternidad ausente también fue algo ujú, bastante normalizado. ¿M? Em, entonces son mujeres que tienen también hoy día una apreciación respecto de lo que quieren, de lo que quieren y de lo que no están dispuestas a transar en el ámbito del placer. ¿M? Em, ya sea porque han hecho su propio camino en esto, porque han ido aprendiendo con otros compañeros o compañeras sexuales, porque se han terapiado, ¿no? Y han también podido como quizás buscar más claramente sus propias decisiones, sus propias necesidades. Entonces, claro, el tema del sexo falocéntrico, heteronormativo, ¿no?, es algo que sale muy fácilmente en las conversaciones de las mujeres hoy día y sobre todo de ujú, las mujeres más grandes, ¿no? mm, Y digo porque probablemente el guión, el script sexual, ¿no?, con las que estas mujeres comenzaron a tener vida sexual, era un guión sexual muy limitado, ¿no? Era de beso y abrazo y penetración, ¿no? ujú, No es el guión sexual que hoy día uno puede ver, ¿no?, yo misma en mis parejas o en mis pacientes de 30 años, ¿no? ujú, Recuerda tú que la encuesta de comportamiento sexual, la primera que se hizo en Chile, ¿no?, que fue justamente a finales de los 90, en la cual también participé, lo que visibilizó fue que efectivamente la práctica oral era una práctica que se combinaba la mayor parte de las veces con la práctica penetrativa. Y mm, ese dato fue un dato muy relevante, ¿no?, ujú, porque le dio validez, visibilizó algo que estábamos haciendo los chilenos, pero que, y a propósito, Valentina, de lo que tú te acordabas mm, del programa de televisión, pero que cuando yo lo dije en el 90, ¿no?, ujú, nos significó una multa por el Consejo General de Televisión y una cantidad y cómo los medios de comunicación, ¿no?, ujú, fueron muy sancionadores de lo que yo había dicho respecto de la posibilidad de la práctica oral, mm, que fue eso lo que atentó, ¿no?, sobre ujú, ujú, todo con ciertos poderes fácticos en claro. Chile en ese momento.
Exacto. Entonces, claro, volviendo a lo que me preguntabas, Freddy, efectivamente, ¿no? Hay un cuestionamiento respecto de esta práctica sexual que ha sido la normada por decenios, ¿no? Somos capaces hoy día de ponerla en su justo lugar, la práctica penetrativa vaginal, con la práctica no penetrativa y de, por ejemplo, frote o tocamiento vulvar, que vamos hoy día enterándonos también, que es la práctica per se, ¿no? Del placer femenino, porque nuestras terminaciones sensoriales, ¿no? Más sensitivas están en nuestra vulva y no en nuestra vagina. Mm, Entonces, podemos, y no se trata de una lucha, sino que se trata de una negociación, podemos equiparar la práctica penetrativa, que es una práctica probablemente del discurso masculino, ¿no? mm, Con la práctica que yo hoy día le quiero dar un cariz más de las mujeres, ¿no? La práctica placentera para las mujeres, que es una práctica no penetrativa, sobre todo en los inicios de la actividad sexual, porque yo también creo que la práctica penetrativa es una práctica para las mujeres, para que retorne placer en la práctica penetrativa, las mujeres tenemos que aprender a derivar placer de esa práctica. Ujú. No es, ¿no?, que porque tenemos un pene adentro eso vaya a ser placentero. ujú, Puede no ser nada, puede ser neutro, puede ser desagradable, puede ser incómodo, ¿no? ujú, Pero que sea placentero va a depender de que las mujeres tengamos mucha mayor claridad e identifiquemos mejor qué tenemos que hacer nosotras con ese pene dentro para que nuestras terminaciones sensoriales realmente gocen en esa práctica Muy bien. penetrativa. Entonces es un sexo, vamos a poner así, de orden secundario el sexo penetrativo para las mujeres, ujú, ¿no? Primariamente y en términos de la experiencia de inicio, yo recomiendo la práctica no penetrativa, ¿m? Mm. Para que las mujeres sobre todo reconozcamos dónde está el placer, ¿no? Sexual. Qué interesante cómo lo planteas, también como en contraste con estas ideas antiguas como de los orgasmos maduros y de los que se Ah, obtienen por prácticas de frotamiento como inmaduras, ¿no? totalmente. Claro. Como Freud se que está revolcando con lo que estoy diciendo, seguramente. ¿no? está bueno, está bueno. Renata, muy en la línea de lo que estás contándonos, ¿no? En tu libro y en las entrevistas que te hemos podido ver, hablas de estos mandatos, ¿no? Estos mandatos, Ujú, estos guiones que interfieren en el disfrute de la vida sexual de las mujeres, bueno, de las personas en general, pero de las mujeres maduras en ujú, particular desde tu foco y tu investigación, ¿no? ujú. ¿Qué has aprendido de esos mandatos? ¿En qué niveles y cómo se puede acompañar a las mujeres a desafiarlos si es que por Mm, supuesto, mm, quieren desafiarlo? mm. Mira, claro, podemos identificar en el libro, yo me sitúo en cuatro, pero a mí me parece, para los efectos que estamos conversando, e incluso ampliándolo un poquito, no solamente a las mujeres maduras, porque claro, después que logramos esto nos damos cuenta también de que, bueno, estos mandatos nos pertenecen a las mujeres en términos quizás mucho más transgeneracionales, ¿no? No es algo Ujú, que ha acabado tampoco y probablemente, y uno lo ve en las generaciones más jóvenes también, que aún, ¿no?, hay una mochila con la que se carga respecto de esto. Y quisiera poner el acento en dos, que es uno, como el amor sigue siendo el justificativo, ¿no?, para las mujeres, para que las mujeres se den permiso, las maduras, ¿no?, de tener un encuentro sexual. Eso ujú, probablemente es muy típico hoy día de las mujeres más añosas que de las mujeres más jóvenes, ¿no? Ahí hay ujú. un cambio interesante, aun cuando todavía, como digo yo, las mujeres más jóvenes quisieran quedarse a tomar desayuno, ¿no? O sea, todavía no está del todo, ¿no?, Ujú. tan desvinculado Mm. el sexo del factor relacional. El amor lo hace decente. El amor lo hace decente, el amor le da un ámbito de comprensión, ¿no? Mm, Ahora, ¿por qué se constituye en una tremenda limitante para las mujeres grandes? Primero, porque hay una dificultad enorme en que las mujeres puedan acceder, ¿no?, a tener relacionamientos sexuales. ¿Dónde? ¿Dónde hay un espacio donde las mujeres, que ellas dicen decentes, ¿no?, se encuentren con otros hombres decentes?
Las plataformas, ¿no? Hoy día virtuales no son lugares donde las mujeres más añosas busquen, ¿no? Y la experiencia les va diciendo que en general no es lo que ellas esperan. Pensemos también en esta mujer que estamos tratando de identificar y de caracterizar, ¿no? Una mujer que cree en un relacionamiento previo, ¿no? En una seducción, en un espacio de erotización, ¿no? Eso no lo da la plataforma virtual, por ninguna parte, ¿no? Estaba leyendo hace poquito el libro de Luis Soya, un italiano que probablemente a lo mejor Freddy lo pueden ubicar ustedes. Tiene un libro muy bueno que se llama La pérdida del deseo, y él dice, ¿no? Cómo efectivamente hay una utilización muy inequitativa de las plataformas hoy día, ¿no? De búsqueda de amigos, de interacción, ¿no? De sexo, para las personas mayores que para los jóvenes, ¿no? Siendo, en opinión de él, no beneficioso para ninguna de las generaciones, pero efectivamente para las generaciones más añosas, la plataforma no es suficiente, no da, ¿no? Con lo que uno quiere. ¿Y qué es lo que la mujer madura quiere? La mujer madura quiere, y esto me parece interesante como ellas lo plantean, quieren tener un encuentro sexual con un hombre con de confianza, de confianza. Y ese término a mí me parece que lo dice todo, porque nos ayuda quizás a deshilachar esta cosa del amor, y yo lo digo en el libro, ¿no? Quizás no es amor lo que sustenta, ¿no? La posibilidad del encuentro sexual, sino un ámbito de confianza, ¿m? Que puede estar en una persona que a lo mejor recién llega a tu vida, pero que te genera, ¿no? Un ámbito de mayor seguridad, de protección, de respeto mutuo, que es lo que estas mujeres significan, más que un amor, ¿no? Un amor como en esto de también el amor guión, la posibilidad de ser una pareja, de tener una relación. ¿M? Eh, Creo que esa es la mayor dificultad para las mujeres hoy día, que muchas no quieren una relación de pareja, pero sí quieren tener un encuentro o algunos encuentros, como decía yo siempre digo que otra persona que también influenció mucho en que yo escribiera este libro fue una médica amiga, una ginecóloga, que me escribió una vez y me dijo, Renata, yo necesito que tú me digas dónde, cuál es el lugar, cómo se hace, cuál es la plataforma, para encontrar yo un hombre con el que salir hoy día en la noche, invitarlo a cenar, tomarme algo, disfrutar una buena conversación y tener sexo. No necesito más que eso. ¿Bien? Entonces estamos hablando también de este nicho particular, ¿no? Quizás de mujeres más empoderadas que no necesariamente, ¿no? Son las mismas mujeres que necesitaran en un momento de un marido o de una relación de pareja para tener estabilidad económica, para tener seguridad, para tener, ¿no? Un lugar en el mundo, pero sí mujeres que tienen ganas de seguir teniendo encuentros sexuales satisfactorios y quizás de probar aquellas cosas que han ido también transformándose en ellas. Que ahí hago la salvedad con las mujeres que sí están emparejadas, que también están en el libro, ¿no? Por largos años, 30 años, 40 años, ¿no? Que ellas mismas hablan de esta transformación, de las posibilidades que tienen hoy día de negociar la práctica y de cómo, sobre todo las mujeres que han tenido una buena experiencia sexual en la vida, porque este es un factor importante, ¿no? Quieren seguir teniéndola independiente de la llegada de la menopausia. Y de los años que también van situándonos quizás en un espacio a los ojos de las mismas mujeres como un sujeto poco atractivo desde el punto de vista sexual, que yo creo que es otro mandato, ¿no? El mandato de ser atractivas en esta idea de lo atractivo como el cuerpo terso, joven, con todo bien puesto, como que atractivo es igual a juventud, si tú ya no eres joven, no eres atractiva. Entonces, llevándolo al espacio de la terapéutica, el gran desafío es ayudar a las mujeres a representarse también, ¿no? Como objetos sujetos de deseo, ¿no? Desde otro espacio, desde un espacio que te da justamente
una actitud y un conocimiento de ti mismo distinto, la posibilidad de entrar en ámbitos de negociación más de acuerdo a tus propios gustos y preferencias, resignificar lo que significa el placer, ¿no? O sea, de qué placer estamos hablando, y sobre todo algo que yo también marco harto es ayudar a las mujeres en esta transición también hoy día de dejar de ser para otros, estoy hablando de estas mujeres de esta generación, ¿no? Donde la práctica sexual también ha estado al servicio probablemente muchas veces del placer del hombre, más que de ellas mismas, hacia una práctica más egoísta, proveniente del ego, ¿no? De algo de algo mío, de mi propio placer. A mí me parece que esas son como los dos mandatos que creo que son los que más entorpecen hoy día. Renata, nos queda muy poco tiempo, pero quiero hacerte esta pregunta, me parece importante. No sé si, qué viste acerca de, o qué has visto acerca de mujeres homosexuales, ¿no? Mm, ujú, Mismo, si hay cambios o no respecto porque el modelo patriarcal está en el fondo y podría estar representado en diferentes tipos de parejas, heteros, mm, homo, ¿no? ujú, ujú, ¿Cómo, exacto. La cómo socialización es la cómo- misma. sí, cómo has visto tú este tema de justamente de estos mandatos o de esta representación en este tipo de mujeres? No sé si es un tema como que has podido mirar. Mira, en eso no me atrevo mucho a opinar porque en realidad es bastante minoría la cantidad de parejas, mujeres o de mujeres que participaron en el estudio, Ujú, ¿no? Que hoy día tenían una práctica homoerótica. Y en la consulta yo creo que corresponde un poco al porcentaje que sabemos también, ¿no? ujú, De personas hoy día que tienen práctica homoerótica. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio, un nicho para seguir investigando, para seguir analizando. Lo que te puedo decir es que las mujeres más grandes que hoy día tienen práctica homoerótica, eh, muchas de ellas no se identifican como personas homosexuales, ¿no? Sino personas que se han abierto a tener un encuentro sexual incluso con una amiga, con ujú, la amiga con la que hoy día comparten quizá una vida juntas y que en esa intimidad, ¿no? Han podido descubrir el placer en sus cuerpos. ¿M? Entonces, entiendo. es una práctica sexual, por cierto, pero no quizás desde ese imaginario también que nosotros tenemos, ¿no? Sino de mujeres que se hacen cariño, que se generan placer, que se tocan, que se frotan juntas, como en el plano de esa amistad profunda que las une hoy día también, Ujú, ¿no? ujú, Pero hay una práctica sexual que ellas reconocen que les hace la vida mejor, ¿no? entiendo, Les sí. produce un bienestar. Eh, También en el estudio participa dos mujeres que sí se identifican como personas homosexuales desde el comienzo de su vida sexual. Y quizás en ella sí se ve un camino mucho más dificultoso, ¿no? En el trayecto biográfico, ¿no? De tener que estar lidiando con estos mandatos, ¿no? Y de estar siempre como un poco restringidas en la búsqueda de la compañera sexual. ¿Mm? Sí, entiendo. Eso. Qué bueno que, Valentina, di tú. Sí, qué interesante la distinción entre la autoidentificación, entre la identidad y la Ujú. práctica sexual, ¿no? En un Sí, momento de mayor fluidez, de mayor apertura, ¿no? De exacto. mayor posibilidad de exploración, ¿no? Que creo Así es. que es algo que es muy valioso y que a lo mejor uno lo ve en más frecuentemente en las generaciones más chicas hoy en día, en la Ujú, consulta, ¿no? Como que ujú. una práctica sexual no me define necesariamente en función de la persona que soy o no soy o cuál va a ser mi proyecto de vida, ¿no? Exacto, Y exacto. eso es una exploración súper interesante. Y es un, y es un, y es un dato, es un elemento muy importante para los terapeutas, ¿no? Ujú, De no dar nada por cierto, de que si exacto. una persona te dice, mira, mi pareja, una mujer te dice, mi pareja es mujer, yo no puedo hablar de homosexualidad, ¿no? Mm, Tengo que siempre buscar cuál es la forma, ¿no? En la que esa persona
significa, mira, observa, ¿no? Analiza su trayecto biográfico. Las personas más añosas son personas que hablan más de prácticas, aunque te parezca extraño, que de identidades. Ujú. Los Sí. jóvenes, en cambio, hoy día se ponen a veces antes de tiempo, ¿no? Se Mm, ponen un cartel de homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, en un camino que para mí es sumamente exploratorio. O sea, yo creo que ujú, hoy día justamente la apertura que tenemos es para que pueda haber un camino, ¿no? Con más puertas abiertas, donde mm, tú puedas ir explorando con libertad, la que a ti en tu propia ética, no tu propio rayado de cancha te permita, pero no es definitorio, no hay nada definitorio en lo sexual. mm. Esa es la frase más radical y más subversiva. Nada es definitorio en lo sexual. Sí, Seguramente conoces las investigaciones de Lisa Diamond en relación a la Ujú, fluidez a lo largo de la trayectoria vital, digamos, de las por mujeres, supuesto. y Ujú, cómo ella cuenta siempre esta anécdota de mujeres jóvenes que han, comillas, salido del closet con sus papás y que le han costado que son lesbianas y que luego se emparejan con un chico y están muy complicadas de construir toda esta aceptación y todo este discurso como de reivindicación frente a los papás. mm, Y cuenta la anécdota de pacientes que le ocultaban a los papás la pareja hombre, ¿no? hombre, claro. Como por desarmar todo esto que se había mm, logrado como Mm, articular, ¿no? Entonces, mm, mm, qué interesante poder mirarlo desde la amplitud de posibilidades, ¿no? Y desde esto que mm. tú dices de que es una construcción permanente, que es una exploración, que... Así es para sí, todos. y enriquecernos de nuevos conceptos que nos permitan distinguir una realidad más variada de Mm, la cultura misma nos ha enseñado y que se impregna a veces en nuestras propias terapias si es que no práctica. cuestionamos esos conceptos, digamos, lo Mm, entiendo, claro. Exacto, sí, exacto. pues, Uy, las esta etiquetas conversación me somos... entusiasma, me gustaría poder quedarme más, pero pero es Démosle. muy importante seguir dialogando de sexualidad, sin duda, ¿eh? Sí, y Cuando los quieran, peligros de chicos. las etiquetas, las antiguas y las nuevas también, ¿no? Sí, 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 ahí hay harto trabajo que tenemos que hacer también en nuestra propia forma. O sea, mira, bueno, la persona del terapeuta siempre es un concepto, ¿no? Más que relevante para todos aquellos que hacemos terapia, pero en este caso, el pleno reconocimiento del impacto que tiene tu propia ética en el paciente, ¿no? Tus propias formas de significar la sexualidad, el cómo nominas ciertas cosas. O Mm, sea, una de las grandes dificultades que yo tenía cuando hacíamos estas capacitaciones con profesionales es que no puedes utilizar el término que tú utilizas, ¿no? O sea, yo no puedo decir eh, cuántas veces tira usted, porque tirar para mí puede tener un significado, pero para el paciente puede tener otro, ¿no? mm, O hablar de identidad o de práctica como algo parecido. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, identificar muy bien nuestra propia ética sexual para tenerla muy también a salvo, ¿no? Muy atrás, ¿no? Para claro, darle espacio también a la posibilidad de que cada paciente construya la suya. sí. mm. Ujú. Bueno, Renata Ortega, muchas gracias por estar aquí y compartir tus conocimientos, tu experiencia tan valiosa en este tema que pienso que le va a dar algunas buenas ideas a los terapeutas que nos escuchan. Bueno, feliz, pues feliz de la invitación, de haber compartido. Yo también me entusiasmé conversando. Es muy bueno conversar entre terapeutas, encuentro yo. Así que Mm, ustedes sigan en esto también, porque nos alimenta, a mí me alimenta mucho la conversación que ustedes tienen con otros terapeutas y cuando quieran podemos volver a conversar. Feliz. Muchas Gracias por gracias, la Renata. invitación. Gracias, Valentina. Muchas gracias. Bueno, despedimos entonces el episodio de hoy, invitando a quienes nos escuchan a seguirnos, a seguir escuchando el podcast, a leer, vincularte, a mantenerse en contacto con el Instituto Humaniza, donde siempre están pasando cosas, estamos recibiendo lecturas, estamos invitando a publicar, así que eh, gracias por escuchar. Chao, Renata, muchas gracias. Chao, chao, Freddy. Chao, Valentina. chao, Cuídense. chao.